En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, encontramos el siguiente texto. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Con esta cita bíblica quiero darles un saludo muy especial en este momento. Sabemos que el 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Es uno de los días de guarda que tiene el año, litúrgicamente hablando, en nuestra Iglesia Católica. El 1 de enero, Día de la Maternidad de la Santísima Virgen María. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. El 25 de diciembre, Día del Nacimiento de Jesús. Estos 3 días durante el año hacen parte de los días que se observa como días de guarda, días sagrados, día para descansar. Y todos los domingos del año, por supuesto. Comencemos entonces en el día de hoy invocando la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a entender este importante tema que de una vez les digo es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Papa Pío IX, en la Bula Ineffabilis Deo, en 1854, el 8 de diciembre, promulga este gran dogma. Un dogma se entiende como algo que promulga la Iglesia, es una verdad de fe y que debe ser creída. Según encontramos entonces en la palabra del Señor, vamos a hablar concretamente de la Santísima Virgen María, cuál es ese privilegio que ella tiene desde el momento de la Inmaculada. No sin antes pedir la luz, la guía del Espíritu Santo. Esa luz divina llegue a sus hogares. Para Dios no existe límite ni de tiempo, ni de espacio, ni de canal, ni de medio, ni de distancia. Está siempre en nuestros hogares, en su hogar, en el corazón suyo y en el mío. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruir la nuestra, haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones, danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos a entrar en la ciencia divina Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, vicario parroquial, Parroquia La Judea, en la Basílica El Santuario Antioquia. Bienvenidos, bienvenidas. Y antes de entrar en materia sobre el tema de la Inmaculada Concepción, esta gran solemnidad del 8 de diciembre, quiero que hagamos algunas diferenciaciones. Lo primero es decir que a veces confundimos el tema de la Inmaculada Concepción, o el dogma, más exacto decirlo, el dogma de la Inmaculada Concepción, cuando se concibe al Hijo, que es Jesús de Nazaret, que por supuesto es santo, es sublime, inmácula, es decir, sin mancha, pero en este caso nos referimos a la hora de la concepción de la Santísima Virgen María, no cuando ella concibe, sino cuando a María la concibió. Es decir, sabemos que sus padres son San Joaquín y Ana, que durante mucho tiempo parecía que Joaquín era estéril, no podía tener hijos, y bueno, oraron y le pidieron al Señor para poder tener un hijo, y Dios le dio la bendición de Santana, la mamá de la Santísima Virgen María. Así que esta
Santa Ana y San Joaquín, que pueden tener a la Santísima Virgen María, creo que es el punto de partida para decir que María desde ese momento fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia de Dios, por singular gracia de Dios. Aclarando esto, que es en el momento que María fue concebida por San Joaquín y Ana, preservada del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado original. Todas las criaturas nacemos con el pecado original. Y muchos pueden decir, ¿cómo así que el pecado original? ¿María qué culpa? ¿Nosotros qué culpa? Claro, ya sabemos que María nace sin este pecado y nosotros sí nacemos con el pecado original, no por la culpa, sino por las tremendas y terribles consecuencias que trae el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, según lo narra el dato bíblico en el primer libro, temáticamente hablando, de la Biblia, libro del origen, el libro del Génesis. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, voy a leer dos textos bíblicos, uno que ya fue leído a manera de proemio o introducción, y el siguiente texto bíblico es del libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Sí quiero hacer la salvedad que textualmente el dogma de la Inmaculada Concepción no lo vamos a encontrar en la Biblia, textualmente hablando, explícitamente hablando, bíblicamente hablando. Pero por supuesto que cualquier verdad de fe que promulga la Iglesia siempre tiene un apoyo en la palabra del Señor. Y por ello el texto que les leí en la parte inicial, Lucas capítulo 1, versículo 28, que dice: el ángel entró a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa palabra gracia, lo dicen algunas personas expertas en Biblia, que tiene un significado muy grande, casi que hablar alégrate María, porque sobre cualquier criatura usted ha sido apreciada, escogida, seleccionada por Dios para ser la madre de su Hijo. Ese privilegio no lo tiene ninguno de nosotros. Así que María es una gran privilegiada. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ha sido elegida, ha sido escogida, la jovencita de Nazaret, la mujer del sí, la mujer que dijo: aquí está la servidora o la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y tener muy presente, porque los hermanos esperados o algunas personas de denominaciones religiosas diferente a la denominación católica, dicen: pero ¿cómo así que María es salvada desde antes de morir Jesús? Claro, para Dios nada hay imposible. Y no olviden esta frase, que la debemos tener muy en cuenta. Atención, atentos. Dios salva levantando al que cae, pero también Dios salva no dejando caer, levantando al que cae en el pecado, pero también evitando que caiga. Por decir algo, una persona que va a atravesar una calle, una esquina que tiene el sistema de semáforos, alguien se pasa en rojo
un peatón. El carro viene y está a medio metro de atropellar la persona, a ese adolescente, a ese niño inquieto, a esa persona ancianita que no tiene movilidad rápida. Pero otra persona, otro peatón, le echa mano y lo saca y lo sube a la acera y evita que ese tráfico tan grande y tan numeroso que viene lo aplaste en la calle, quede allí extirpado por las llantas de los carros. Ahí podemos decir que este peatón salvó de la muerte a alguien que de alguna manera cometió una imprudencia, estaba o por ignorancia pasando el semáforo en rojo, atravesando la calle cuando el semáforo está en rojo. El otro lo salvó, sacándolo del peligro. Dios, Jesucristo, me salva sacándome del pecado. Y quien evita por todos los medios de pasar esa calle, también Dios lo está salvando, porque observa la voluntad, la grandeza, porque es obediente a los designios de Dios, evitando atravesar la calle, también está siendo salvado. Y viene una pregunta: ¿hay entonces en nuestra vida algo que no ha cometido pecado? ¿Hay áreas de nuestra vida que no están afectadas por el pecado? Claro que sí. Una persona, por muy difícil que sea la desobediencia a Dios, en las travesuras que realicen, tiene áreas de su vida, de su personalidad, en las cuales no ha caído en el pecado. Y entonces significa esto que Dios allí no obra con su gracia y con su poder redentor. La respuesta es que esto sería falso. Dios obra con su poder redentor aunque no haya caído en el pecado. Por ello decimos que María es salvada del pecado original desde antes de ella misma luego tener a su Hijo Jesucristo. Desde antes del mismo Jesús derramar su sangre en la cruz, ya María estaba salvada. ¿Y todo esto por qué? Por el designio de Dios. Recordemos que lo que para los hombres es muy difícil, para Dios no. Dios lo puede todo. La gracia de Dios está con María desde el momento de ella ser concebida. En el libro del Génesis encontramos una expresión muy bonita, y los biblistas la llaman esta expresión el protoevangelio, capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza cuando tú le eches el talón. Enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza cuando tú le eches el talón. Génesis capítulo 3, versículo 15. Protoevangelio. Propiamente quien aplasta la cabeza pues es la Virgen María. Pero ¿a quién lleva en su vientre? En la imagen que vemos de la Legión de María, por ejemplo, ella está aplastando la cabeza de la serpiente, que significa o está relacionado a manera de figura literaria con el demonio, con Satanás. Pero ¿a quién tiene María en su vientre? Tiene a la persona de Jesús. Entonces es el mismo Jesús quien vence el mal, pero está María en ese momento siendo como instrumento, y por eso el protoevangelio dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza cuando tú le eches el talón.
pisotear el pecado, vencer el mal, vencer a Satanás, se logra con ese gran instrumento, la Santísima Virgen María, pero siempre ella concibiendo, llevando en su vientre el Salvador del mundo, la persona de Jesús, porque el pecado del hombre no tiene la última palabra. El pecado del hombre lo tiene es Jesucristo. Así que recopilo lo que he dicho hasta ahora. Diferenciemos muy bien, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no es que María a la hora del alumbramiento concibió inmaculadamente a Jesús, claro que también, pero sobre todo este dogma se refiere que a la hora de María biológicamente ser engendrada por medio de San Joaquín y Santa Ana, ella fue concebida desde ese mismo momento, fue concebida inmune de toda mancha, de toda culpa, en una palabra, del pecado original con el que todos nacemos. María no. ¿Y cómo sí que no? Si Jesucristo vino fue para salvarnos por su pasión, muerte y resurrección. Claro, pero es que para Dios nada es imposible. Dios quiso que esa mujer, instrumento para venir el Padre a través de su Hijo al mundo, estuviera preservada de todo pecado. Inmácula es una palabra latina que traduce sin pecado. Vamos a pasar a una canción sobre la Inmaculada Concepción y no se vayan, regreso en un momento. Muy bien, ¿qué les pareció la canción? Recuerde lo que dice San Agustín: el que canta ora 2 veces. Y yo le agrego, el que canta mal y ora mal 2 veces. Así que preocupémonos por aprender estas lindas canciones, en este caso en honor a María Santísima, en el dogma de la Inmaculada. Quiero recopilar lo que hemos dicho hasta ahora. Inmaculada Concepción, Papa Pío IX, Bula Ineffabilis Deo, 8 de diciembre de 1854. He dicho que María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia de Dios. Todo lo que ella es, todo lo que somos nosotros es por la gracia de Dios. Tomé 2 textos bíblicos que hay que ser conscientes, no sustentan el dogma de la Inmaculada Concepción, pero ayudan a hablar de la grandeza de la Santísima Virgen María. Lucas 1:28, que dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, llamado el protoevangelio.
el del linaje de David, aplastará la cabeza de la serpiente. María, que está en embarazo, vence el mal, pero siempre es por la fuerza y la gracia de Jesús. Y es que, para quienes dicen, pero ¿cómo así que María, preservada de todo pecado, si también es criatura? Sí, es una criatura agraciada por Dios. Y no olvidemos que si Cristo no había muerto, ¿cómo puede salvar a María? ¿Cómo puede preservarla del pecado? Hay una frase que dice, Dios salva levantando al que cae, pero también Dios salva no dejándolo caer. Hay áreas de nuestra vida que no están afectadas por el pecado. ¿Significa allí no ha obrado la gracia del Redentor de Cristo? Claro que sí, obra la gracia del Redentor de Cristo en esas áreas donde no ha habido pecado. Jesucristo salva, Jesucristo redime, Jesucristo nos llena con su amor y con su gracia. Inmaculada Concepción. La invitación entonces para cada uno de nosotros es que cada vez procuremos ofender menos a Dios con el pecado. Es un esfuerzo continuo. Hasta que nos muramos, debemos estar muy pendientes de mantener un verdadero propósito, cambio, arrepentimiento de nuestros pecados. Para eso está la confesión, donde nos liberamos del pecado y elegimos a Jesús. La confesión permite que determinemos la gracia y hagamos retroceder el pecado. La confesión permite elegir a Cristo, renunciar al vicio, renunciar a las adicciones, renunciar al pecado, renunciar a todo aquello que se opone a la gracia de Dios, a un verdadero seguimiento y a una verdadera experiencia de Jesús. Este es un tiempo en que ya se comienzan a escuchar villancicos. El comercio los pone, en los centros comerciales los pesebres, los adornos de Navidad. Centrémonos en este mismo tiempo para que fijemos la mirada. El punto clave de la noticia inicialmente dentro del tiempo de Adviento es la Inmaculada Concepción. Punto clave, la Virgen María, la llena de gracia, la Inmácula, la sin pecado, la llena de gracia de parte de Dios. Y la invitación que se vuelve invitación especialmente para el mundo juvenil. Se vive una realidad de el libertinaje sexual. Qué bueno que muchos jovencitos no les dé pena decir soy virgen, que muchas jovencitas no les dé pena decir soy virgen. Hace años en los colegios era una vergüenza, por ejemplo, que una niña dijera, estoy en embarazo, o tuve una relación con el novio, una relación genital. Ahora parece que es lo contrario. Una niña habla de todavía ser virgen y que no ha tenido relaciones con su novio, se la goza. Esto no puede seguir de esta manera. Tenemos que cambiar de mentalidad, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Palabras más, palabras menos. El que cambia de mentalidad, cambia de actitud. Que el Señor bendiga, acompañe ese esfuerzo de casados para la castidad, de solteros en la castidad, de adolescentes que no se desesperen tanto por ese, como entre comillas, desaforo o libertinaje sexual, y que piensan que si no están cayendo en el libertinaje sexual, entonces no están siendo lo suficientemente hombres, el macho, el varón, o la mujer, si no caen en el libertinaje sexual, no está siendo suficientemente mujer. La palabra de Dios, si este día de la Inmaculada Concepción, o este día, en el momento que usted esté escuchando este programa, te está invitando para que lleve una vida santa, una vida ecuánime, una vida en gracia, una vida donde
se sienta que estamos haciendo el bien y evitando el mal. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Corrijo, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. La Virgen María inspire hoy a los hombres, a las mujeres, al adolescente, al niño, al joven, para llevar una vida santa y virtuosa. La tarea del cristiano es renunciar al vicio e integrar virtudes en su vida cristiana y de seguimiento al Señor. Que todo lo que haga sea lo más noble, lo verdadero, lo justo, lo que agrada a Dios. La Virgen María está donde debe estar, cuando debe estar y en el momento que más la necesitamos. A través de ella damos la bendición, doy la bendición en este momento. Cierren sus ojos, el Señor les bendiga y les proteja, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.